Hija, ¿llevaste la plata del alquiler al padrino? ¿Has escuchado esto? Búscalo, búscalo, te aseguro que te vas a sorprender con un archivo que se ha hecho viral y circula por todas partes, donde hay un audio donde dice, hija, ¿has llevado la plata de la bicicleta al padrino? Y dice, bicicleta o del alquiler, y vos escuchás lo que querés escuchar. Es interesante. Si vos pensás en alquiler, escuchás la plata del alquiler, y si pensás en una bicicleta, escuchás la plata de la bicicleta. Es muy interesante como un fenómeno, es un fenómeno que estudia la neurociencia, es decir, la ciencia que estudia cómo funciona nuestra cabeza. Y de eso voy a hablar esta mañana, no de cómo funciona nuestra cabeza, que ya sabemos que funciona bastante mal, sino de un texto de la Biblia que antes de leerlo te voy a decir, esto que leo son palabras del propio Jesús. Y te pregunto, ¿vos creés que lo que dice Jesús es cierto? Aún sin saber cuál palabra de Jesús voy a leer, ¿te animás a decir, a declarar, a confirmar y a afirmar de antemano que esto que voy a leer es palabra de Jesús y que por lo tanto es la pura verdad? Bien, ahí te la leo. Hubo un incidente en la vida de Jesús cuando él sanó a un hombre que estaba en un lugar donde se juntaron varias personas enfermas al lado de un estanque, con la idea de que cada tanto había un burbujeo, probablemente eran aguas termales y entonces salía algún gas, algún vapor de abajo de la superficie, y ellos creían que eso era un ángel que agitaba el agua y que el que entraba primero se sanaba. Entonces estaban todos alrededor y esperando que le toque a alguno y ser sanado. Jesús pasó, vio un hombre, le dio pena a ese hombre y lo sanó. El hombre ahí nomás se fue, estaba mismo en Jerusalén, cerca al templo, le contó a los líderes judíos lo querían matar a Jesús porque había hecho estas cosas en el día sábado, quebrantando el día sábado. Y dice así, pero Jesús le respondía, mi Padre aún hoy está trabajando y yo también trabajo. Esa es palabra de Jesús. Y yo también trabajo. Hasta el día de hoy, mi Padre aún hoy está trabajando y yo también trabajo. El verbo está trabajando y yo también estoy trabajando. Está en voz media, que quiere decir me estoy ocupando o me estoy comprometiendo, me estoy involucrando. Esa sería una mejor palabra quizá para decir mi padre está trabajando en el sentido de que esa idea tan fea, ¿no? De que quiero estar con mi papá, pero mi papá está trabajando. No, no, no es esa. Es la idea de que Dios mismo y Cristo mismo les dijo en ese momento, yo todo el tiempo me estoy ocupando, todo el tiempo estoy haciendo cosas. Todo el tiempo tengo en mi mente enfocada en la tarea. Y esa era la cosa que yo quería que vos vieras, que Jesús dice que es una promesa que yo puedo tomar para mí mismo hoy, y a mí esta promesa me hace mucho bien, donde veo a Jesús que cuando le hacen críticas, él dice, no me digan que no trabaje en día sábado, porque yo estoy todo el tiempo con mi mente ocupada en hacer. Y lo que Jesús tiene en su cabeza y está estableciendo estrategias, etcétera, de su tarea, son en beneficio mío, son a nuestro favor, de los que amamos a Él, como dijo Pablo luego. Mirá que Pablo tuvo circunstancias, ¿eh? Bueno, él dice, a los que aman a Dios, todas las cosas le trabajan juntamente para su bien. Deberíamos hoy, que estamos encarando la segunda ola, ¿vieron cómo es cuando uno va al mar? La primera ola te baja la malla y te la llena de arena, pero ahí viene la segunda ola. Bueno, nosotros estamos en ese momento, viene la segunda ola de esta epidemia y como estos tips son para pensar en cuarentena, eh, deberíamos pensar en cuándo
Dios hace algo por nosotros. Aún hay gente creyente que no se da cuenta de que Dios está todo el tiempo haciendo cosas en favor de él. Todo el tiempo. Y uno piensa que como uno se fue de vacaciones o algo así, en ese tiempo Dios también aprovechó y se tomó unos días y volvió. No, no, Dios todo el tiempo, cuando estamos enfermos, pero cuando estamos sanos, cuando estamos durmiendo, cuando estamos inconscientes, o sea, inconscientes de la presencia de Dios, todo el tiempo está obrando. ¿Vos tenés un problema ahora mismo? Sí, bueno, ¿sabés que Dios está obrando? ¿Crees eso? ¿Crees que Dios está obrando en ese sentido, en ese problema? ¿Crees que Dios está obrando subjetivamente en vos para darte paz y darte una sensación positiva sobre lo que pase, pase lo que pase? ¿Y crees que Dios está haciendo una obra objetiva sobre el tema en cuestión? Bueno, te lo tiro como una propuesta para esta mañana de pensar y agradecerle a Dios que Él está activo. Un problema que tenemos los cristianos es que nuestro Dios a veces está como dormido. No está dormido ni muerto, está presente, está vivo, está activo en nuestro alrededor. Cierro con esta ilustración que nos va a ayudar a entender también cómo uno a veces escucha lo que quiere escuchar, como el del dicho que te comenté de entrada, y no escucha lo que realmente pasa, no escucha. Yo una vez estaba preocupado en una iglesia porque los veía que en las casas los chiquitos eran muy caprichosos, en toda la familia. Se había puesto como de moda en esa época de escuchar a los niños y de no frustrarlos y todo. Y entonces yo veía que había algunas familias donde los niños chiquitos a veces eran como pequeños tiranos que manipulaban toda la familia, los tenían atrás y los hacían pasar vergüenza, por ejemplo en el supermercado o por ejemplo en la iglesia. Tenías un chiquito que estaba a los gritos toda la reunión, distraía a la gente, molestaba y los padres no hacían nada. Y entonces vos te dabas cuenta que los padres estaban rehenes de sus hijos. Me acuerdo una vez en Río Grande, Tierra del Fuego, que vino la Camerata Bariloche y la Fundación YPF pagó en la avenida de la Camerata Bariloche a Río Grande, que era un evento que iba a ser único en la vida, de hecho para mí lo fue, y entonces daban las entradas gratis. Como Río Grande en aquel entonces era un pueblo chico, todo el mundo fue. Y fue una señora sola con dos chiquitos. Y entonces empezó a tocar la Camerata Bariloche. Era una delicia escuchar eso en el Cine Roca, Cine y Teatro Roca, que estaba pegado a la Confitería Roca, como todas las cosas en el sur. Y entonces los chiquitos empezaron a hacer líos, corrían por el pasillo que era de madera, y entonces ellos tocaban y se sentían pom, 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 pom. ¿Qué es este? ¿Qué es este? Pom, 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 pom. Y entonces el director, el maestro Lisi, paró la orquesta, que me hizo dar como miedo, se dio vuelta y dijo, por favor, señora, ¿puede retirar a sus niños de la sala? Así podemos con... Y se hizo una mala onda ahí porque no sé, la verdad no sé qué hacía la mujer ahí con sus chiquitos que no podía controlar. Lo que quedó claro es que los chiquitos esos eran tan tiranos que nos cancelaron el concierto de la Camerata Bariloche por su capricho. Entonces yo prediqué de eso, dije, no, los padres tienen que ejercer su autoridad que tienen como padres y deben educar a sus hijos. Cuando terminé, después muchos me vinieron a decir, unos me dijeron así, tiene razón, pastor, a veces uno es demasiado duro con sus hijos y los frustra. Uno tendría que ser más considerado y no frustrar a sus hijos. Y otros vinieron para decirme, tiene razón, pastor, a veces somos demasiado blandos con nuestros hijos y hay que poner mano dura. ¿Sabés qué? Los que tenían ya mano dura escucharon hay que tener mano dura y los que eran rehenes de sus hijos estaban de acuerdo conmigo en que había que levantar un poquitito la disciplina. Cada uno escucha lo que quiere, aun cuando Jesús dice, mi Padre aún está trabajando y yo también trabajo.